Antes de empezar, quiero dar un agradecimiento muy especial a mi hermano en Cristo, Kenin, por la excelente pregunta que inspiró este video. Hay un mandato en la Biblia que ciertos grupos usan para acusar a la Iglesia Católica de desobediencia. Lo señalan una y otra vez, sin entender la verdad completa. Y sin embargo, millones de católicos consumen un alimento relacionado con él cada año. Seguramente has probado o al menos visto una buena morcilla, una moronga o un relleno. Son platos con un profundo arraigo en la cultura de países católicos, protagonistas de fiestas y parte esencial de su gastronomía. Pero ¿sabías que algunos señalan el libro de Levítico para afirmar que consumir sangre está prohibido? Entonces, ¿por qué tantos fieles en todo el mundo disfrutan de este alimento con la conciencia tranquila, sabiendo que no cometen pecado alguno? La respuesta no es un descuido, sino una profunda verdad teológica defendida por la Iglesia desde sus inicios. Es el resultado de una decisión apostólica que se remonta a un debate que definió la identidad del cristianismo y que algunos, tristemente, malinterpretan hasta el día de hoy. Quédate y descubre la poderosa razón por la cual la Iglesia Católica, en su sabiduría, permite a sus fieles comer este alimento ancestralmente prohibido. La explicación te mostrará la diferencia entre una lectura literalista de la Biblia y la verdadera fe apostólica que vive en la Iglesia. Para entender por qué la postura católica es la correcta, tenemos que viajar al Antiguo Testamento. La prohibición de comer sangre era uno de los mandatos más serios de la antigua alianza. Mucho antes de Moisés, justo después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. En Génesis 9:4 leemos: «Pero carne con su vida que es su sangre no comeréis». Este mandato se dio a toda a través de Noé. ¿Por qué una prohibición tan estricta? La clave está en el profundo simbolismo de la sangre para el pueblo hebreo. La sangre era vista como el vehículo de la vida. En Levítico 17:11, Dios lo explica con total claridad, porque la vida de la carne en la sangre está. La sangre se usaba para la expiación en el altar, era sagrada y pertenecía a Dios. Consumirla era tratar lo sagrado como algo profano. Esto tenía implicaciones prácticas y teológicas enormes. Para Israel, las leyes dietéticas, o kashrut, eran una forma de diferenciarse de las prácticas paganas. Muchos cultos de la época incluían el consumo de sangre en sus rituales. Al prohibir su consumo, Dios estaba estableciendo una barrera clara, enseñando a su pueblo que la santidad se encontraba en la obediencia a Él. Y es aquí donde algunos grupos se equivocan hoy en día, al tomar estos mandatos ceremoniales del antiguo pacto y querer aplicarlos al nuevo pacto sin entender su propósito profético y su cumplimiento en Cristo. Toman un versículo aislado y construyen una doctrina errónea. Pensemos en la popularidad de platos como la morcilla de Burgos o la moronga mexicana. Por un lado, un mandato del Antiguo Testamento. Por otro, cientos de millones de católicos disfrutando de estos platos sin culpa. ¿Cómo es posible? ¿Acaso la Iglesia se olvidó de la Biblia? Todo lo contrario. La Iglesia se enfrentó a este problema directamente, con la autoridad apostólica dada por Cristo en uno de los momentos más críticos de su historia. Nos transportamos al siglo I. La Iglesia cristiana acababa de nacer y ya se enfrentaba a su primera gran crisis. Estamos en Jerusalén, alrededor del año 50 de Poth. Los primeros cristianos eran todos judíos y seguían la ley de Moisés. Pero gracias a la predicación de apóstoles como Pablo y Bernabé, cada vez más no judíos, los gentiles estaban abrazando la fe. Y esto creó una pregunta explosiva. Para ser un verdadero cristiano, un gentil tenía que convertirse primero al judaísmo y obedecer sus 613 mandamientos, incluyendo la prohibición de comer sangre. Algunos cristianos de origen judío aferrados a la antigua ley enseñaban con firmeza: si no os circuncidáis, no podéis salvaros. Para un gentil, estas exigencias eran una barrera inmensa para acercarse a Cristo. Pablo y Bernabé se opusieron radicalmente. La discusión fue tan fuerte que llevaron el caso ante los apóstoles en Jerusalén. Este encuentro se conoce como el Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. Aquí vemos a la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, ejerciendo su autoridad para interpretar la ley divina. Tras una larga discusión, Pedro se levantó y recordó que Dios no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Concluyó que imponerles la ley judía era tentar a Dios. Su punto era claro: la salvación no viene por la ley,
sino por la gracia de Jesús. Entonces Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, ejerciendo la autoridad del magisterio, pronunció el veredicto. Apoyó a Pedro y propuso una solución pastoral para mantener la paz. Propuso no imponer toda la ley judía a los gentiles, sino solo pedirles que se abstuvieran de 4 cosas, como se lee en Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Algunos leen esto y se detienen aquí, proclamando que la prohibición de comer sangre es eterna. Pero esa es una lectura superficial y errónea. No comprenden que el contexto y el propósito de este decreto lo cambian todo y demuestran por qué la postura católica es la única correcta. Aquí es donde la verdad de la fe católica brilla con claridad. La decisión del Concilio de Jerusalén no era una ley dietética para la eternidad. Fue un decreto pastoral para un momento histórico específico. Su objetivo era permitir que los cristianos judíos y gentiles pudieran convivir en caridad. Las 4 prohibiciones no fueron elegidas al azar. Se referían a las prácticas más ofensivas para la conciencia judía de la época. Era una ley de caridad y unidad, no una ley de pureza ritual para todos los tiempos. A medida que el cristianismo se extendió y se separó del judaísmo, la necesidad pastoral de estas reglas desapareció, tal como la Iglesia en su autoridad discernió. Pero hay un pilar teológico aún más importante. Es la distinción, explicada magistralmente por Santo Tomás de Aquino, entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial del Antiguo Testamento. La ley moral, los 10 mandamientos, es eterna y sigue plenamente vigente. La ley judicial gobernaba la nación de Israel y ya no es vinculante. La ley ceremonial, sacrificios, fiestas y leyes dietéticas tenía un único propósito: apuntar hacia Jesucristo. Según la teología católica, con la llegada de Jesús y el nuevo pacto, toda la ley ceremonial se cumplió y, por lo tanto, quedó superada. Aferrarse a ella es como preferir la sombra en lugar de la persona. La prohibición de comer sangre pertenece a esta ley ceremonial. Prefiguraba la sangre de Cristo, la única que realmente nos limpia del pecado. Esta enseñanza viene del mismo Jesús. En Marcos 7 su respuesta a los fariseos es revolucionaria. Nada que entra en una persona desde fuera puede contaminarla. Y el evangelista añade un comentario que zanja el debate para siempre. Así declaraba limpios todos los alimentos. Jesús mismo abolió estas leyes, un hecho que algunos grupos parecen ignorar en su insistencia por volver a un yugo que Cristo ya levantó. La razón por la que un católico puede comer morcilla sin pecar es doble. Primero, porque el decreto de Hechos 15 fue una medida pastoral y temporal. Y segundo, y más importante, porque la prohibición sobre la sangre era parte de la ley ceremonial, una ley que fue cumplida y anulada por nuestro Señor Jesucristo. Si este viaje por la auténtica enseñanza de la Iglesia te está ayudando a fortalecer tu fe, te invito a que te suscribas y actives la campana. Cada semana desmontamos errores y exploramos la riqueza de la doctrina católica para darte respuestas claras y bien fundamentadas. Así que, la próxima vez que veas una morcilla, no verás solo un alimento, sino una historia de 2000 años que demuestra la sabiduría de la Iglesia frente a las lecturas erróneas. Los católicos pueden comer sangre no porque ignoren la Biblia, sino porque la entienden en su totalidad, guiados por la tradición apostólica y el magisterio, a diferencia de quienes se aferran a versículos aislados, creando sus propias doctrinas de hombres. La antigua prohibición encontró su cumplimiento definitivo en la sangre de Cristo. La decisión del Concilio de Jerusalén fue un acto de autoridad apostólica que priorizó la unidad y la gracia sobre los rituales superados. Al final, las leyes que nos obligan son las del nuevo pacto, la ley del amor a Dios y al prójimo. Como dijo Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale del corazón. La historia de la morcilla y la fe es un gran recordatorio de que para entender la Biblia no basta con leerla, hay que interpretarla como la Iglesia siempre lo ha hecho, a la luz de Cristo y su cuerpo místico. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Conocías esta defensa de la fe católica? ¿Ves ahora la diferencia entre la doctrina de la Iglesia y las interpretaciones de otros grupos? Déjame tu comentario abajo, me interesa mucho leer tu perspectiva. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.